ser diferente, muy diferente a esto, de tal manera pues que será sencillo, un poquito de cada cosa, pero simple, y espero que si entendieron esto que yo les mandé, entiendan lo que va a salir en el examen, porque los conceptos van a ser similares. Así que vamos a empezar por, en primera instancia, problema por problema. Ustedes me digan las dudas o las inquietudes que tienen en cada pregunta. Yo creo que en la primera pregunta no hay mayor cosa. Yo tenía una duda. Ajá, tanto cura la pizarra, pero sí oigo, dígame. Oigo. ¿Usted va a decir las respuestas, profesor? ¿Cómo? ¿Va a decir las respuestas o no? En la respuesta en algunos casos, en otros no hace falta decir, no los he terminado. No sé exactamente, lo importante es el resultado de 6. Es el procedimiento, dígame. En el primero el resultado de 6. No sé. No sé. Okay. El resultado tiene que ser un número. El resultado tiene que ser un número. Yo no he llegado a la operación final en ninguno de los problemas de la última operación, sino los he dejado así. Y en el último tiene que ser un número porque el último producto va a ser un vector por otro escalarmente, luego tiene que ser un número. ¿Qué número será? Sí, el producto punto. No sé. No sé. Hay otras personas que dicen, para ver, que no veo bien aquí, da 6. Sí, da 6, ahí me dio 6. Dicen Ricardo Domínguez, Oliver Mora. No distingo. Sí, da 6, dicen ellos. Yo no. Tan sencillo como eso, yo no lo he sacado. No debiera haber problemas de ninguna especie. En ese tipo de cosas, primero se hace la operación del corchete y cuando se tiene un resultado ya de esa parte, se multiplica escalarmente por 2J. Bueno, entonces ya creo que no haya ninguna dificultad. Entonces, hay otro que por aquí dice queda 6. Hay uno que pregunta de cuál problema están hablando. Bueno, del primero. Es una operación simple. Una multiplicación vectorial por otro vector escalarmente. Bueno, eso no debiera tener la menor dificultad. Tengan en cuenta una cosa. Yo no voy a poner mañana como ejercicio problemas de integración de matemáticas. No. De matemáticas no. Pero si acaso no es seguro ni sé, no aseguro nada, pero si sale alguna donde haya que derivar, espero que con la derivada no haya problema. No voy a poner nada que sea integración. Aunque les digo una cosa, mañana, pasado mañana, que digo, empezamos centro de gravedad. Centro de gravedad iba a haber integración. Va a haber integración. Sencilla, pero integración. Y en lo que viene después, cinemática y dinámica del sólido, va a haber derivación. Recuerden que la derivada de la velocidad respecto al escalar tiempo es la aceleración como función, claro. Entonces va a salir algo sencillo, no vamos a complicar las cosas, ni vamos a buscar problemas así
de esos especialmente rebuscados, complejos, no. Pero sí las elementales operaciones de derivación e integración tienen que saberlas. Repito, no voy a poner mañana integración. Y si sale algo de derivación, no sé todavía, pues será sencillo. Además, bueno, eso es algo que deberá saberse. A lo mejor no sale nada, pero en los exámenes posteriores sí, tendrán que repasarlo. Bueno, vamos a lo nuestro. Segundo problema. ¿Qué dificultades hay? Díganme ustedes por qué. Son en total, entre las dos secciones, 40 y pico. Aquí no hay sino, la pantalla está puro, sí, que 6, 19, creo 18, no veo bien, pero eso quiere decir que no hay ni la mitad. Creo que no hay ni la mitad o la mitad. En los cuales solo 4 me han llamado por estos problemas. Entonces dígame, el segundo no tiene dificultad. ¿Cuáles son los vínculos que eliminan? No se Profesor, puede. rodillo o puede ser también un entrenamiento y una articulación externa o un rodillo y dos articulaciones externas, que fue lo que yo usé. No se oye bien, no se oye. No sé qué está pasando con la el internet, sí. Juan dice, tengo una duda en el segundo. Escríbanmelo, a ver si distingo la escritura, porque tampoco oigo bien. Internet aquí ha estado. Bueno, escríbanmelo, a ver. Profe, en el ejercicio 2 sería suficiente con eliminar la articulación en E. Bueno, ya vamos a contestar esa pregunta. Eduardo Vidal dice sí, con eliminar la articulación en E. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? No veo más nada. Juan Camacho pregunta, o dice, yo solo eliminé la articulación y ya. Juan dice lo de la articulación externa, esa era mi duda. María Ángel Ruiz dice algo que no distingo bien. El segundo ejercicio eliminé el rodillo. Profesor, ¿me escucha? En C y en E. Ajá, escucho, háblame despacio, sí, oigo. Dime, Vidal. Profesor, en el 2 se elimina la articulación en G y eso ya está isostático. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Antes de seguir adelante sobre ese problema. Una articulación y un rodillo así sobre el mismo punto prácticamente, uno de la otro del otro, pero el mismo punto en la práctica. El rodillo no hace nada ahí. El rodillo no hace nada. ¿Por qué? Porque la articulación ya inmoviliza ese punto. Entonces un punto inmovilizado le voy a poner un rodillo, ¿para qué? De modo que articulación y rodillo ahí sobra algo, por de pronto. Pero tenemos una cosa. Y yo quiero que se fijen en lo que yo les voy a decir porque es importante. Si yo elimino la articulación en G y el rodillo en E,
permite un movimiento de rodadura horizontal, o sea, si el rodillo permite movimiento de rodadura nada más horizontal, no hay estabilidad. El problema no es estático, no es estable. ¿Por qué? Póngame atención en lo que yo voy a ir diciendo. Si yo coloco la articulación en G, ese punto está fijo. Vamos a olvidarnos del rodillo que está enfrente, que no hace nada ahí en G. La articulación en G inmoviliza el punto de la barra. Luego eso quiere decir, si ese punto está inmóvil, que tanto el punto F como el punto H tienden a moverse horizontalmente. ¿Por qué? Porque tienden a describir arcos con centro en la articulación. Luego son movimientos, vamos a llamarlos horizontales. Repito, lo de la articulación en G. Elimina el rodillo de enfrente en G, eso no. Pero entonces, el punto F y el punto H, si tiene el rodillo tal como está ahí, ese rodillo coincide con el movimiento permisible para ese punto debido a la articulación en G. Luego, tampoco hace nada. Ese rodillo en H tampoco hace nada. ¿Por qué? Porque si yo movilizo el punto G, el único movimiento posible para la barra FH es girar alrededor del punto fijo que es G, donde está la articulación. Y si tiende a girar, el punto F y el punto H tienden a moverse describiendo arcos de circunferencia con centro en G. Luego quiere decir que en el límite, en el instante, los movimientos son, según la tangente, horizontales. Luego el rodillo en H no hace nada si la articulación en G permanece. La articulación en G enfrente el rodillo enfrente de la articulación en G menos ese de sobra de antemano se puede borrar. Pero el rodillo en H no hace nada. Tampoco si dejo la articulación en G, porque el punto H tiende a moverse según lo que permite el rodillo, de todos modos. ¿Por qué? Véanlo y díganme si lo entienden. La articulación en G permite la giración alrededor de un punto fijo que es G. La articulación induce un punto fijo. Pero el punto H tiende a describir un arco con centro en G debido a la articulación que permanece en G. Y si tiende a describir un arco, en el límite tenemos que el movimiento es tangencial al arco, o sea, horizontal, y ese es el que permite el rodillo, luego ese rodillo no hace nada ahí. Luego los rodillos en H y G están sobrando. Pero hay otras cosas. Profesor, Ajá, díganme si se entiende lo que estoy diciendo, que es importante. ahí le escribí una solución. No sé si lo... La articulación externa no es que divide una barra en dos. La articulación externa inmoviliza un punto y permite giración alrededor de ese punto. Esté donde esté el punto. No es que divide en dos, no. La articulación inmoviliza un punto. Ese es el concepto más definido o definitivo de la articulación. Inmoviliza un solo punto, más nada. Pero si moviliza un solo punto, como si hubiera un clavo, el sólido puede girar alrededor de ese punto. Si yo clavo algo en la pared, el punto no puedo moverlo, pero puedo girar alrededor de ese punto.
el sólido. Luego, quiere decir que el movimiento posible de H, si la articulación en G permanece, coincide con el movimiento permitido por el rodillo, y luego ese rodillo no hace nada de ahí. Pero hay otra cosa, vamos a suponer que elimino la articulación en G y dejo los dos rodillos. Entonces, eso tendería a girarme de todos modos alrededor de H, porque el punto, la articulación, el rodillo que quedaría en el medio y el rodillo de H permitiría un movimiento circular alrededor del punto medio, que es donde está el rodillo, porque el movimiento de H es horizontal, el movimiento del rodillo frente de G es vertical. Luego, en definitiva, el movimiento del sólido conjunto sería un movimiento de giración también alrededor de G. Alrededor de G. Porque si uno ve... Que si se quita la externa en G, eso rueda. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pregunta? ¿Me escucha? Si yo tengo un rodillo, vamos a olvidarnos de la articulación en G. Tengo un rodillo ahí en G y el rodillo en H abajo. ¿Cómo se puede mover eso? El rodillo en el medio permite un movimiento vertical, el rodillo abajo permite un movimiento horizontal. Luego eso indica claramente un movimiento circular alrededor del punto de intersección de ambas perpendiculares a los movimientos. Fíjense en lo que estoy diciendo. Si yo quito la articulación en G y dejo los dos rodillos que hay en esa barra, el movimiento de H y del rodillo en G o del punto en G serían tales que equivaldrían a que estuvieran girando alrededor del punto G, porque ambos movimientos perpendiculares, el del rodillo vertical, el de H horizontal, la perpendicular a ambos movimientos, como si fueran dos tangentes a una circunferencia, el movimiento sería donde se interceptan las dos tangentes, luego gira de todos modos alrededor de G. Luego, en cualquier forma, el rodillo en H no hace nada. Pero si quito los dos rodillos y dejo la articulación, ¿qué pasa? Si quito el rodillo en H abajo y quito el rodillo en G, ¿qué pasa? ¿O qué pasaría? El punto F tiende a moverse horizontalmente, pero el rodillo en L permite moverse horizontalmente. Luego eso quiere decir que el punto D puede rodar, pues, o puede moverse horizontalmente. Si el punto D puede moverse horizontalmente, el rodillo en C serviría como de centro para un movimiento circular. Luego quiere decir que el punto de la barra AB, el último punto con el que se une a la barrita vertical, tendería también a moverse según lo que permiten los rodillos A y B. Luego quiere decir que la barra AB, luego no hay estaticidad. Yo creo en esto y lo piensen, porque quizá dentro de todo este protoexamen, este ensayo de examen, esto es donde habría que pensar más para entender lo que pasa. Si el rodillo en E permite movimiento horizontal, eso quiere decir que no hay estaticidad, no hay equilibrio, no está bien el problema. No está bien. ¿Por qué? Porque la barra A, B se movería horizontalmente, los dos rodillos que hay ahí lo permiten. La barra D, E, F también. Y la barra que está en DC
sería como el enlace de los dos movimientos circulares. Luego quiere decir que no hay estaticidad, no hay equilibrio, no sirve. Eso si el rodillo en E permite rodadura horizontal. Ahí aparece ligeramente inclinado, más por error de dibujo que por otra cosa quizás. Ahí aparece ligeramente inclinado. Si está inclinado el rodillo, entonces no hay problema. Pero si el rodillo en E permite movimiento horizontal, el sistema no está en equilibrio. Ya sea que quite la articulación en G, ya sea que quite los dos rodillos en G y H, no está en equilibrio. Es un carrito casi de juguete o una especie de rueda de un tren donde gira una parte y el otro es el enlace, entonces la biela entre las ruedas. Profesor, Yo quisiera... Vidal, creo que es Vidal, es que no veo bien la pantalla. Dime. Sí, sí, yo. ¿Me escucha bien? Regular, pero dime a ver si oigo todo. Dímelo poco a poco. Dime. Yo lo que hice fue quitar la articulación externa en G, luego agarré el rodillo en A y lo cambié de posición, porque me di cuenta de eso que usted está diciendo, que todo el sistema se está rodando hacia la izquierda y hacia la derecha. Eso estaría muy bien hecho. Eso estaría bien. Pero si el enunciado dice elimine vínculos y no cambia nada, entonces eso no lo puedes hacer. Claro, tú dices no lo puedo hacer y entonces, ¿qué pasa? El sistema no está en equilibrio y el problema no tiene solución. Ah, bueno, habría que escribir eso. El problema es que no puedo cambiar nada y entonces no tiene solución. ¿Entendiste lo que te dije, Vidal? Sí, sí, lo entendí. Gracias. Tiene que ser más preciso en un examen. Si dice no se puede quitar nada o no se puede cambiar nada o si se puede o lo que se puede es añadir o lo que se puede nada más es quitar, el enunciado debe ser preciso y debe decirlo. Yo trataré de que los enunciados sean, pero que no ofrezcan dudas. Porque tú dices cambiar el rodillo en así, ese cambio hace que el problema se resuelva. Sí, perfecto. Pero estás cambiando algo y a lo mejor el enunciado no permite cambio. Eso depende del enunciado. Tiene solución y ya. Entonces, si no se puede eliminar nada y el rodillo en E solo permite movimiento horizontal, rodar horizontalmente y movimiento de rodadura paralelo a lo del rodillo en A y B, entonces el problema no tiene solución. Porque quitando los rodillos en H y G hay que quitarlos. ¿Por qué? Porque en cualquier caso están de sobra. Porque están imprimiendo el movimiento a un punto que ya lo tendría sin ellos. Ya lo tendría sin ellos. Y en uno de ellos imposible el movimiento incluso. O sea, su comportamiento no hace falta. El rodillo en G que está frente a la articulación y el rodillo en H. No hacen nada. Esos dos rodillos hay que eliminarlos. Y si se eliminan esos dos rodillos y el rodillo en E permite solo movimiento horizontal, pues no hay equilibrio, no hay estaticidad, el sistema rueda. A menos que, como dice Vidal, se cambie el rodillo en A y se ponga perpendicular girando los 90 grados como está ahí. Entonces sí se puede, pero se está cambiando algo. Habría que ver si el enunciado lo permite. Pero
Lo interesante de esto es darnos cuenta de por qué tal cosa no camina, o por qué este rodillo no hace falta, o por qué ocurre tal y tal cosa. Yo quiero que me digan, Juan dice algo que no sé. No, porque precisamente el punto D y el punto abajo de esa barra de C tendrían movimiento horizontal, o tendrían posibilidad de movimiento horizontal. El rodillo, claro que tendría movimiento vertical, pero si el punto de ella tiende a moverse horizontalmente y el punto de abajo de la barra también, entonces el rodillo en C no puede hacer nada. El rodillo en C tampoco hace nada ahí, no podría hacer nada, porque el carrito rodaría como de juguete. Entonces lo que hay que hacer es que, si no se puede eliminar nada, si no se puede cambiar nada, se eliminan los dos rodillos que no están haciendo nada. Y se contesta, el problema no tiene solución porque no hay equilibrio posible debido a que tiende a rodar el sistema. Y ya está. ¿Se puede cambiar algo? Ah, bueno, entonces el rodillo en A lo cambio, o cambio otra cosa. Y entonces sí logro estaticidad, sí logro condición isostática de equilibrio. Pero fíjense una cosa, hay que tener cuidado con los rodillos que permiten rodadura. 3 rodillos que sean totalmente paralelos en un sólido no restringen 3 grados de libertad. Lo que son 3 ruedas de un carrito que rueda como un juguete. ¿Hay preguntas? O sea, solo se cambia de posición si el enunciado nos dice, ¿no? Si el enunciado lo permite. Si no lo permite, Okay. no hay estaticidad. Vidal. Sí, ya entendí. Entendido, bueno, espero que entiendan eso. Y fíjense bien, cualquier cosa en el examen, yo procuraré que lo que salga en el examen esté bien claro en atención a lo que el enunciado permite o no permite. Y que la figura sea tal que no ofrezca duda respecto a la posibilidad de movimiento o el ángulo que forme cualquier vínculo con la horizontal o vertical. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el rodillo en E está algo inclinado. El rodillo si está inclinado, no hay problema. El problema tiene solución el problema. Ok, pero ¿aquí está inclinado o no? Bueno, ahí no, yo no lo puse con intención de ponerlo inclinado, pero como mal dibujante, al fin de cuentas me quedó ligeramente inclinado. Si no está inclinado, no hay solución. Si está inclinado, sí, parece mentira, sí hay solución. Porque ya no Okay, rueda el carrito. Entonces, si lo ponen inclinado, hay solución. Si lo ponen horizontal, de que pueda moverse horizontalmente, no hay posibilidad de equilibrio isostático. ¿Me van siguiendo? Profesor, Sí, profe, sí. en los Entonces estamos ejercicios como este, ¿me oye? Sí. En los ejercicios como este que pide solo eliminar los vínculos, y si yo los elimino,
y si se mueve como un carrito, tengo que explicar eso y decir que no tiene solución. Porque si dice busca el equilibrio isostático y no se puede lograr, pues bueno, no hay solución. Y explicar por qué, claro. Ya está. Ok, perfecto. Por supuesto, si yo le pongo una barra con 3 rodillos paralelos, como 3 ruedas así de un tren, eso ruedas, aunque tenga, no digo 3, aunque tenga 5 rodillos. Yo los pongo todos paralelos, que puedan rodar así como un juguete. Bueno, ahí no hay equilibrio. Ahí no hay posibilidad de equilibrio. Claro, depende del sistema de carga, pero no habrá posibilidad de equilibrio entonces para cualquier sistema de carga. Profe, yo tengo una duda. Dime. En el ejercicio 4 se pide calcular reacciones, ¿cierto? Sí. Me faltó poner. Cuando se va a calcular el momento de cada uno de los encontramientos, se coloca como incógnita y se despeja en la fórmula de momento en algún punto de la barra. Bueno, vamos a llegar al 4 para decirles algo, que el 4 es más fácil de lo que parece. Vamos, o seguimos en orden, digamos. Entonces el 2 queda listo. ¿Alguna pregunta restante sobre el 2? Si la hay, digo, por uno. Si no, vamos al 3. En el 3. Fíjense una cosa. La primera impresión respecto al enunciado del problema 3. Dice, coloque vínculos para lograr condiciones isostáticas, calcula reacciones, ¿verdad? Pero si uno ve el dibujo del problema número 3, se dará cuenta de que la sumatoria de fuerzas según X del conjunto es 0. La sumatoria de fuerzas según Y es 0, pero no la sumatoria de momento en cualquier punto. Luego quiere decir que es un sistema que no admite ningún título de equilibrio isostático, está en el aire. Luego tengo que hacer algo. No tiene ningún vínculo. No tiene ningún vínculo ahí todavía. Dice, coloque vínculos para lograr condiciones isostáticas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ahí yo puedo decir una cosa. La sumatoria de fuerza en X del conjunto da 0. La sumatoria de fuerza según Y da 0. Pero la sumatoria de momento en cualquier punto no da 0. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo tengo que colocar vínculos. Pues lo dice el enunciado, coloque vínculos para que no haya posibilidad alguna de movimiento, ¿verdad? Pero yo tengo que tener cuidado porque ya la sumatoria de fuerzas según cualquier eje está dando 0 ya. Ya está dando 0. Lo que no da 0 es el momento. Entonces puedo hacer varias cosas, por supuesto. Yo puedo tratar entonces ese problema como si fuera un sistema desnudo que no tiene vínculos y restringirle los grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad? Pues si tenemos 3 barras, hay 9 grados de libertad. Tenemos 2 articulaciones internas que suman 4, quedarían por restringir 5 grados de libertad. Como me lo planteó Vidal en algo que me mandó, él ponía articulación en A, articulación en D y un rodillo entre C y D. Eso realmente está bien. Hay una situación en que no estaría, pero vamos a no buscar una excepción que fuera una especie de casualidad poco frecuente.
eso estaría bien. ¿Por qué? Porque en la forma que Vidal lo plantea, serían todos los grados de libertad restringidos y sumatoria de X igual a 0, sumatoria de Y daría 0, y sumatoria de momento también si yo coloco dos articulaciones y un rodillo en CD, o el rodillo en cualquier lado incluso serviría, salvo algunas excepciones. Pero Sí, pero en la rodillo, barra BC hay que poner un par de fuerzas también. ¿cómo? En la barra BC barra hay qué? que poner un par de fuerzas también. En la barra BC hay que poner, Un par de fuerzas. no, porque si yo coloco empotramiento en A y articulación en D, o dos articulaciones en A y D y eso, las fuerzas interiores podrían encargarse de eso. Las fuerzas interiores podrían encargarse de provocar los momentos suficientes o necesarios para que el sistema esté en equilibrio. Hacer que las fuerzas sean así, un par de fuerzas que genera un momento, no importa. El sistema podría ser tal que las reacciones interiores en B y C sean tales que si aíslo la barra BC con las fuerzas interiores que pasarían hacia exteriores, el sistema quede en equilibrio, porque el sistema va a buscar que exista el equilibrio. En mecánica, igual que en muchos aspectos de la ingeniería civil, los sistemas tienden a equilibrarse, los sistemas no tienden a caerse ni a fallar, tienden a equilibrarse. Tienden a equilibrarse. Eso es algo que parece que el equilibrarse es una habilidad de seres vivos. No. ¿Por qué un túnel en una montaña? ¿Por qué no la montaña no aplasta el túnel? ¿Por qué no lo aplasta? Porque todo lo que está arriba del túnel se reparte hacia los lados del túnel y ya está. Claro que eso no es exactamente igual a esto, pero eso ocurre. Eso ocurre en la realidad. Como demostró una vez un colega hace tiempo, si yo tengo un edificio donde hay un edificio que tiene una planta grande y es necesario 20 columnas, por ejemplo, o sea, será necesario 20 columnas y se calcula todo bien. Si yo una de las columnas laterales, quizás la de menos influencia, la elimino, pudiera ser que el sistema, la estructura no se caiga, porque ocurre un nuevo reparto de fuerzas que pudiera ser, no es seguro que había que ver, claro, pudiera ser que lograr una condición estática de equilibrio. Cuando yo tengo un sistema y aplico una fuerza sobre un sólido, el sólido tiende a acomodarse para rechazarlo. Internamente tiende a acomodarse para rechazarla. Esto es algo que a veces no es fácil de entender porque parece que ese proceso de adaptabilidad es propio de los seres vivos, ¿no? Yo creo que uno tiene que entender que la reacomodación molecular o atómica, no atómica, molecular más que todo, de todas las cosas, tiende a buscar equilibrio, tiende a buscar condiciones estáticas. Si yo tengo un sólido y le aplico una fuerza para rodarlo, el roce impide, si la fuerza es pequeña, que se ruede.
¿Pero por qué? ¿Por qué aparece el roce? ¿Por qué tiene que aparecer? Profe, Si yo tengo una mesa, perdón, ya va. Si yo tengo una mesa y le aplico una fuerza pequeña a esta mesa que tengo aquí enfrente, y le aplico una fuerza pequeña, no se mueve, porque el roce en las patas allá abajo impide que se mueva. Pero alguien dirá, bueno, ¿y por qué aparece un roce ahí? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo creó? Porque ese roce es exactamente el necesario por impedir que la mesa se mueva. Porque no es más grande y entonces la mesa se me va encima o se me viene encima. ¿Por qué está más bien muy pequeño y de tomó la mesa se movería? ¿Por qué el roce impide? El roce impide. Alguien dirá, bueno, que es áspera la superficie y entonces eso provoca que no ruede. Ajá, pero el roce puede variar en esa misma superficie si yo la fuerza la aumento o la disminuyo. Porque siempre hay una condición molecular que tiende a estabilizar las cosas. El equilibrio tiende a existir en la naturaleza. Es una situación que a veces es difícil hasta de entender y comprender, pero es así. Tiende a crear el equilibrio. Yo, cuando el carro me accidente, yo consigo quien me ayude y entre todos lo empujamos. Ajá. Lo empujamos y prende. Pero si no hacemos suficiente fuerza, no empujamos el carro. No lo empujamos. Entonces, ¿por qué si las ruedas son las mismas, las superficies en contacto son las mismas? ¿Por qué? Entonces hay que tener una cosa pendiente. Si yo coloco articulación en A, en el problema 3, articulación en A, articulación en D, las fuerzas interiores en el sistema tienden a buscar el equilibrio. ¿Por qué aparece una reacción interna en X en B, entre las dos barras? Ah, alguien podría decirme por qué eso vale tanto y no vale más o no vale menos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tal cosa? Eso es algo que no es fácil de explicar ni fácil de entender, pero es la constitución de todo lo que es las cosas de la naturaleza. No vamos con esa especie de transgresión de de lo inadecuado o de lo insólito o de lo no viviente a justificar todo. Pero sí, si yo coloco dos articulaciones, una en A y otra en D y un rodillo, como me decía Vidal en algo que me mandó, las fuerzas interiores de Vince tienden a buscar el equilibrio. Y yo puedo suponer... ¿Eso está incorrecto? ¿O estaría bien? ¿Cómo? Si yo pongo un par de fuerzas, aún así, entre B y C, ¿eso estaría mal? ¿Un par de qué? De fuerzas. Sí, o sea, si aún así yo pongo el par de fuerzas, ¿eso está mal? Pero ¿para qué si no hace falta? Si no hiciera falta, ¿no? Si yo coloco un empotramiento en A y una articulación en D, eso no lo mueve nadie. Sin colocar más nada entre B y C. Y en B, C hay unas dos fuerzas contrarias que producen un momento del par de fuerzas. Pero si yo inmovilizo un empotramiento en A la barra B, además coloco una articulación en C, restringo los 5 grados de libertad que faltan, las fuerzas interiores entre B y C serán las suficientes, si se puede, para lograr el equilibrio. Si se puede. Si lo permite la estructura, que sí lo permitirá, y lo podemos hacer. Porque la naturaleza tiene unas cosas que la ingeniería tiene que respetar.
La naturaleza tiende a buscar la estabilidad. Tiende a buscar la estabilidad. Porque si hay un terremoto, un temblor, el edificio oscila, pero oscila un poquito, a menos que sea un terremoto muy grande, claro. Pero oscila un poquito, pero la oscilación llega un momento en que se detiene y se devuelve. ¿Por qué? ¿Quién lo detiene? ¿Quién detiene? Si el edificio está sometido a un temblor de tierra, el edificio empieza a oscilar, pero oscila un poquito hacia este lado, pero hasta ahí llega y después se devuelve. ¿Por qué? ¿Quién lo hace? ¿Quién hace que se devuelva? Uno tiene que pensar en esas cosas, no darle tampoco una importancia que no tiene, ni tampoco darle una vivacidad, una espiritualidad, algo así, que sea una cosa milagrosa, todo, no. Eso es la estructura molecular de las cosas que tienden a generar equilibrio. Entonces, si yo coloco un empotramiento en A y una articulación en D, las fuerzas interiores que aparecen en todo el sistema van a tratar de llegar a un equilibrio. Y eso es así. Si yo coloco una articulación nada más, el sólido no tiende a moverse. Pero si no hay más remedio, porque las fuerzas aplicadas o aplicables son tales que lo mueven, bueno, lo moverán, pero si yo tengo algo clavado en la pared, pues puedo tenerlo ahí colgando bien y no se cae. Y yo lo ladeo un poquito y no se cae. Pero si lo ladeo mucho, si le trato de dar vuelta y tal, a lo mejor sí. Pero soy yo que lo estoy logrando, no el cuadro, el sólido. Entonces tienden a aparecer unas fuerzas interiores que tienden a mantener el equilibrio. Tienden a aparecer. Las fuerzas interiores serán las necesarias para mantener el equilibrio, si se puede. Si no se puede, no lo mantienen. Hay situaciones en que ya no se puede. Esto es un poco así esotérico, pareciera. Pareciera que es mezclar cosas que no son de esta materia con cosas que si lo son, pareciera que eso. Pero es una condición natural de las cosas. Uno tiene que observar que en la reacción de las cosas en la naturaleza siempre obedece a una condición que trata de buscar la estabilidad. Y esto no es por efecto de una espiritualidad o unos dioses que hay que lo mueven o no lo mueven, o unas fuerzas espirituales o alguien del más allá. No. Eso es la condición molecular de las cosas. La condición molecular de las cosas. Y que hay un reacomodo en toda la parte molecular de cualquier sólido, de cualquier estructura, de cualquier cosa, que tiende a mantener el equilibrio. Porque eso no es tampoco algo que viene de afuera o del exterior o del más allá. Eso viene de la condición interna molecular de las cosas. El átomo trata de ser estable. La estabilidad entre electrones y protones y neutrones tiende a mantenerse. ¿Por qué los gases nobles no se combinan? ¿Por qué el helio no se combina con nada? O el argón. ¿Por qué no se combinan con nada los gases nobles? Porque tienen una estructura atómica estable. ¿Y por qué si tienen valencia se combinan para buscar una estructura atómica estable?
con la ayuda de otro cuerpo. Entonces nosotros tenemos que pensar que sin ir más allá, porque yo parece que yo me estoy saliendo un poco de lo que es la materia y hablando un poco en términos así esotéricos, el más allá no. Es una situación de la naturaleza que uno observa y la mayoría de las veces sin darle importancia, sin darle importancia. Entonces, bueno, yo no quiero ahondar en esto, pero sí, si yo coloco, restringo los grados de libertad, el cuerpo, el sistema se mantiene estable. Yo puedo decir que si yo coloco aquí los rodillos o articulaciones o lo que haga falta para mantenerlo fijo y queda fijo, el solo no se va a mover o a deformar para eso, solo no. Porque existe ya una condición interna que impide cualquier modificación. Claro, si hay una condición externa que actúa, bueno, y ahí entran en juego también, si uno se mete con la fuerza, entonces con el magnetismo, con el electromagnetismo o con otras cosas, ya, bueno, pero son situaciones que obedecen a la misma filosofía, que obedecen a la misma filosofía. Entonces, alguien se maravilla y dirá, ¿cuánto tiempo tiene la Tierra girando alrededor del Sol? Por ahí hay quienes dicen no sé cuántos miles de años. Yo no sé lo que digan, si es más o es menos. Yo por lo menos claro que no lo sé. Pero se ha mantenido. Y son dos cuerpos que están a una distancia de 150 millones de kilómetros. Y con unas fuerzas gravitacionales que Einstein describe muy bien en sus teorías, se han mantenido. El sistema solar se ha mantenido estable, yo no sé cuántos miles de años tiene, eso sí, yo por lo menos no lo, claro que no lo sé, o no lo sabe nadie, o casi nadie, pero se mantiene. La estabilidad en las cosas se mantiene, porque se busca el equilibrio desde el átomo hasta lo más grande. Entonces, estoy metiéndome en algo que yo nunca hablo en mecánica de esto. Pero lo que sí quiero decirles es que, ¿por qué si yo restringo los grados de libertad, las fuerzas interiores que van a aparecer van a ser lo suficiente para lograr el equilibrio? Porque eso es lo natural que ocurre. Sí se puede. Sí se puede. Si hay una condición externa que lo impide fuerte, no. No. Porque yo digo, ajá, voy a analizar como cuerpo libre esta parte. Y esta parte, si todo está en equilibrio, esta parte tiene que estar en equilibrio también. ¿Por qué? Si yo digo que este conjunto de barras está en equilibrio, yo digo, bueno, si el sistema está en equilibrio, cualquier parte de él tiene que estar en equilibrio. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, y no puede ser que una parte trate de empujar a la otra, pero el equilibrio se mantiene. El equilibrio se mantiene. Si yo tengo una casa, esta columna está en equilibrio, está perfecta. Si yo analizo una parte de la columna, eso está en equilibrio. Eso no se está moviendo internamente y reacomodándose cada rato, no. Se logró un equilibrio. Las fuerzas interiores y todo lo que de ellas se derivan lograron equilibrio. Yo me estoy saliendo de la materia, hablando un poco de cosas de las que no me gusta hablar. Primero porque no soy especialista en nada de esto. Y después porque no es ni fácil de entender, ni es completa la razón que uno esgrime para justificar los cálculos. Pero, bueno, ustedes tienen libre albedrío de decirme lo que les parece.
Porque entonces si yo calcule las reacciones y yo de repente hago el diagrama de cuerpo libre de una parte y digo que aparecen dos fuerzas interiores que ahora pasan a ser exteriores, eran interiores al sistema, exteriores a esta parte, y digo, si más fuerza tiene que ser cero, esto tiene que estar en equilibrio, y las calculo. ¿Por qué da eso? Yo calculo y me da tanto, ¿por qué da eso? ¿Por qué? ¿Por qué dio eso? ¿Qué hubo para que diera eso? ¿Qué pasó? ¿Quién lo logró? Yo estoy, quizás porque soy una persona que busco las explicaciones a todo y creo en muchas cosas de las que la gente no cree. Pero no sé si estoy divagando, a lo mejor alguien dirá que está medio loco y posiblemente tenga razón. Pero no sé qué piensan ustedes, yo creo que me lo digan en confianza. Si yo coloco lo que Vidal dijo, las dos articulaciones y un rodillo, las fuerzas internas van a ser tales que van a lograr el equilibrio isostático. Y a eso voy, porque no son un poco más altas o más bajas, o mayores o menores. Van a ser esas nada más. Van a ser esas nada más. Si yo le doy un golpe con el puño a la pared, pues me va a doler la mano después. Porque el golpe que recibe la pared por acción y reacción me lo devuelve la pared hacia mi mano y y casi que me fractura la mano o me raspa o me duele la mano. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa? La pared no tiene vida para devolverme el golpe así por cuenta propia. Entonces nosotros tenemos que saber que las reacciones internas van a aparecer y van a tratar de hacer lo suficiente para lograr el equilibrio. Si les parece que estoy divagando, díganmelo y seguimos adelante. Me gustaría oír la opinión de ustedes porque Vidal pone inercia, ¿sí? ¿Por qué existe la inercia? ¿Por qué existe la inercia? ¿Qué es la inercia al fin de cuentas? Entonces, aquí vamos a ver lo que es momento de inercia. En este curso, por supuesto. Momentos y productos de inercia lo vemos en este curso. Los momentos de inercia. Y en ingeniería la inercia aparece en más de una cosa. Aparece. ¿Y por qué? ¿Por qué existe la gravedad? Yo no me voy a meter en esas discusiones que además, primero, no soy quien para meterme en esas discusiones. Y segundo, porque no nos interesa demasiado en este curso. Así es que díganme lo que ustedes piensan y vayamos a nuestro problema. En el problema número 3, yo coloco una articulación otra articulación en D, un rodillo en cualquier parte, pues, prácticamente, a menos que apunte hacia una articulación B, o si una articulación interna o externa, se logra el equilibrio, porque las fuerzas interiores van a ser las necesarias y suficientes para lograr el equilibrio si yo restringo todos los grados de libertad. Yo tengo una duda, profesor. Dime. Yo, o sea, en mi caso, yo puse un par de fuerzas en la barra BC sin querer, pues, o sea, lo puse porque pensaba que era así. Y en el cálculo de las reacciones, incluí ese par de fuerzas, pues, el momento que se creaba ahí. Entonces, no sé si mis reacciones o el cálculo de las reacciones esté bien. O sea, no sé si eso afecta en algún punto. Haz el cálculo. Entonces, haces el cálculo. Yo lo hice, pero no sé si están bien. No sé si me los puede corregir. Bueno, mándamelo. Si da eso,
Si da el cálculo bien, no hay problema. Yo puedo añadir fuerza y lo que yo quiera ahí. Yo puedo un problema de esto que aparece sistema de varias barras unidas así como está en el dibujo y empiezo a aplicar fuerza y fuerza y fuerza y teóricamente el sistema puede aguantar. Teóricamente. En la práctica se puede rajar o no puede soportar, pero puede. Y la reacción es mayor si la acción es mayor. Entonces, yo tengo que tratar de explicar las cosas de la manera más racional. Esta es la racionalidad de las cosas. Dime, Vidal. Yo hice el cálculo de las reacciones y en la sumatoria de fuerzas en todo el sistema de las barras me da 0. Bueno, si te da que las condiciones de equilibrio se satisfacen, está bien. O sea, está bien. Si sumatoria... Estos problemas admiten muchas soluciones y admiten muchas posibilidades. Todos estos problemas que están aquí, bueno, salvo la primera operación de escalar o vectorial o multiplicación, todos los problemas estos generalmente tienen varias soluciones. Generalmente, claro. Si tuviera una solo, habría que buscarla, quién sabe cómo. Pero admite a veces infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Entonces eso quiere decir que el comportamiento de las cosas en la vida real es inexplicable, diverso y a veces incomprensible. Bueno, estamos bloqueando un poco, ¿verdad? Puede ser. Rodillo en A y una articulación en D. No, no es suficiente. Tiene que restringir todos los grados de libertad. Y allá hay 5 grados de libertad. Un empotramiento en A y una articulación en D, sí. O al revés. O como hizo Vidal, articulación en A, articulación en D y un rodillo en BC o en CD. El rodillo puede ser en cualquier parte. Ya ve, explíquenselo ustedes por qué y verán que es así. El quinto problema, hay quien está pidiendo Albano y el autor están escribiendo que el quinto problema. Vamos a seguir adelante con el cuarto problema. En el cuarto problema creo que no hay inconveniente. Yo les voy a decir cuál es el sistema para resolverlo tranquilamente. En el cuarto, vamos al cuarto para entrar después al quinto. En el cuarto problema, la carga distribuida la busco y aplico una carga concentrada donde esté el centro de gravedad de la figura que representa la carga distribuida, porque para el cálculo de reacciones yo puedo sustituir la carga distribuida por una concentrada que sea la resultante de la distribuida aplicada en el centro de gravedad de la figura que representa la distribuida. Para otras cosas, no. No se puede sustituir la distribuida por una resultante. En ingeniería civil un cálculo de una viga, yo no puedo sustituir así nomás toda una carga distribuida que pudiera ser peso propio por una concentrada, porque los efectos ya eso es propio de la ingeniería y ya los efectos son diferentes. Aquí yo puedo sustituir la distribuida por una concentrada. ¿Cómo hago? Multiplico la intensidad de carga por la longitud. Si la carga distribuida no es un rectángulo, sino es un trapecio, puede ser varias cosas. Yo puedo buscar dónde está el centro de gravedad del trapecio. Si el área del trapecio, que hace mi suma de la base por la altura. Pero si no, descompongo el trapecio en un triángulo y un rectángulo y trabajo con ambos y hallo la resultante de ambos. Y le aplico donde está el centro de gravedad de ambos, del conjunto.
Entonces, pero ¿cómo hago yo si hay dos empotramientos? Estoy hablando de problema 4. Si hay dos empotramientos, ¿cómo hago yo? Si hay dos empotramientos, ahí hay 3 y 3 son 6 incógnitas. En el conjunto, claro. Estamos en el conjunto, hay 6 incógnitas. Ahí tenemos 4 barras que son 12 grados de libertad. 6 están restringidos por los empotramientos y 6 por las articulaciones internas. Los 6 del empotramiento son 6 incógnitas. Si aíslo como cuerpo libre del sistema, en cada empotramiento aparecen una fuerza en X, una fuerza en Y y un momento como reacción. Luego hay dos empotramientos y hay 6 incógnitas. ¿Cómo hago yo para buscar entonces las incógnitas? Claro, puedo buscar un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, que es lo que vamos a buscar. Y yo en el examen no voy a pedir que matemáticamente me despejen las incógnitas si son 6 ecuaciones con 6 incógnitas, sino que me digan el sistema es compatible, las ecuaciones son estas, las incógnitas son aquellas, 6 ecuaciones, 6 incógnitas, es compatible, se busca matemáticamente el despeje de las incógnitas y ya está. Porque si lo pongo que me encuentren los valores, se van a demorar mucho. Dime. Una pregunta. ¿Yo puedo hablar la barra ABC y la barra EDC y sacar las 6 ecuaciones y ya? No, vas a tener, como si tú ahí en las ABC te aparecen 3 incógnitas en A y tienes nada más que vas a tener aparentemente 3 ecuaciones, ¿no? Porque si ahí en las ABC en C te aparecen las internas que son incógnitas también debido a la parte que dejaste afuera. O sea que lo hago y ya. Se toma en cuenta todo el sistema, me imagino. Yo le voy a decir por dónde empiezo y por dónde termino y me dicen porque es fácil. Yo primero aíslo la barra AB. AB. En la barra B aparecen 5 incógnitas. Las 3 del empotramiento y las 2 de las reacciones internas que pasan a ser externas en B. Pero tomo un momento en B con el cual se me anulan las internas. Y me queda una ecuación con 3 incógnitas. La dejo. Después ahí lo ABC. Aparece ese bojote incógnita, pero tomo un momento en C. Siguen las mismas 3 incógnitas del empotramiento y las fuerzas interiores que pasan hacia exteriores arrojan momento cero al tomar momento ahí. Después en D. Después ahí lo A, B, C, D. Ojo. A, B, C, D. Y toma momento en D. Las mismas 3 incógnitas otra vez. Tengo 3 ecuaciones con las mismas 3 incógnitas, porque como siempre tomo momentos donde están las interiores que pasaron a exteriores, esas no me arrojan momentos. Y por último, tomo entonces el conjunto, lo aíslo, tengo 6 incógnitas y 3 ecuaciones. Con las 3 que tenía antes, tengo un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. El problema mecánicamente está resuelto. Matemáticamente hay que resolver 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Bueno, ahí aplican matricial lo que quieran. Lo dejan así. Ajá, y es más fácil aislar la barra AB y luego todo el sistema, ¿ya? Si tú aíslas AB, aparecen en vez 2 reacciones internas que pasan a ser externas, que no las conoces. Pero somos momentos en B. Y entonces, toma un momento ahí, eso es lo que está bien, hacemos, ok. Después ABC y toma un momento en C, está bien, eso es. Después ABCD y toma un momento en D, las mismas 3 incógnitas y tienes 3 ecuaciones. Después en el conjunto tienes 3 ecuaciones del conjunto, sin internas.
sigma X, sigma Y, sigma aumento, 6 ecuaciones con 6 incógnitas, me lo dejan así. ¿Lo ven? Sí lo veo, pero yo aislaría solo AB y luego aíslo todo el sistema y es más rápido. ¿Cómo? Repíteme, ¿tú ahí le dirías qué? A ver. Yo aíslo AB, tomo momento en B y luego de hacer eso y de tener las ecuaciones, aíslo todo el sistema y saco las 3 ecuaciones que me faltan y ya. Sí, pero aísla todo el sistema, pero en todo el sistema hay 6 incógnitas y tienes menos ecuaciones, porque hay 3 en el empotramiento en A y otras 3 en el empotramiento en E. Son 6 incógnitas, 6. Con solo AB no vas a despejar las 6 incógnitas, ¿verdad? Sí, es verdad. Porque lo que ocurre en A y lo que ocurre en E es diferente. No son iguales. Lo ve, ¿verdad? Entonces Sí. háganlo así. Primero AB, toma momento en B. Después ABC, toma momento en C. Después ABCD, toma momento en D. Llevo 3 ecuaciones y 3 incógnitas que no he podido despejarlas. Entonces, pero después el conjunto y tomo sigma X, sigma Y, sigma momentos, 6 ecuaciones, 6 incógnitas, ya está. Claro, yo puedo ser al revés, pero me va a quedar también un bojote de ecuaciones con un bojote de incógnitas. En vez de tomar el conjunto, volver a empezar por él. También lo puedo hacer empezar por él, igualito que lo empezamos por A, se empieza por él. Y claro que puedo hacerlo lo mismo y voy a obtener 6 ecuaciones con 6 incógnitas también igualito y está bien y lo puedo hacer bien. Igualito, empiezo por ahí, voy haciendo lo mismo. E de y tomo momento en D. E de C y tomo momento en C. Y así voy. Y tengo los mismos, voy a tener también en definitiva 6 ecuaciones con 6 incógnitas. ¿Me van entendiendo? Sí. Sí, profe, se va entendiendo. Ok. Estamos entendiendo, ok. Ahora, vamos con el problema 5, que me están haciendo unas preguntas ahí del problema 5. Marcos Albano y ese problema 5, vamos a ver. Una armadura. ¿Qué es lo primero que llega con una armadura? Buscar las reacciones de vínculos externos, es decir, lo que en definitiva en la realidad vienen siendo las columnas que sostienen la armadura. ¿Cómo son las reacciones en A y en K? Estoy hablando del quinto. En A y en K. Son los apoyos de la armadura, que serán en la vida real unas columnas. Bueno, eso no me importa, pero yo encuentro las reacciones en A y K. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí, aquí, si hay simetría, a veces me demoro menos. Si no hay simetría, aquí no hay simetría completa. Entonces tengo que hacer entonces con así como está la armadura, con las indicando la fuerza de las reacciones. Un rodillo en A es una sola fuerza, 2 reacciones en K son 2, claro, la del X va a ser 0 en este caso. Y entonces si tomo momento en A, me aparece la reacción vertical en K. Después hago sumatoria de fuerzas verticales y tengo la otra. Bueno, una vez que tengo eso, yo voy a ver si aplico método de los nodos o método de las secciones. Me piden, por ejemplo, la fuerza en EF. Fíjense bien en EF. Claro, yo puedo ir nodo por nodo con mucho trabajo, gastando tiempo. Empiezo el nodo en A, después voy al B, después voy al C, después voy al D, después voy al E. Claro, eso está bien, pero me voy a demorar muchísimo.
por el método de los nodos, que ya lo hemos visto y sabemos cómo se hace. Pero después, entonces, yo podría, en vez del método de los nodos, aplicar el método de las secciones. Yo hago una sección para encontrar la barra EF. Hago una sección que atraviese las barras DF, FE y EE. Fíjense por dónde la hago. DF. Después DF. Voy a buscar EF, sí. DF. EF y FE. Me quedo con la parte de la derecha o la de la izquierda. Y por momento o por sumatoria de fuerza yo encuentro lo que me haga falta. Si hago esa sección así y tomo momento, aunque quede fuera de la figura, yo tomo momento donde yo quiera, aunque quede fuera de la figura, tomo momento, hago la sección que atraviese casi por la mitad las barras de DF, DF, EF y EG. Hago esa sección, me quedo con la parte de la derecha o la de la izquierda y tomo momentos donde se me anulen o de los momentos se me anulen al tomar momentos en las barras que no me interesan y que me quede la que me interesa. Si con la ecuación de momentos no logro eso, porque no logro un punto en el que pueda tomar momentos y calcular lo que busco, hago sumatoria de fuerza en Y, como en este caso. ¿Cómo hago yo para encontrar EF? Hago esa sección y con la parte que me quede hago sumatoria de fuerza en Y. La única incógnita va a ser EF, porque las demás van según X. Y las otras son conocidas. Las cargas y las reacciones de apoyo son conocidas y ya está. Yo tengo que hacer por el método de las secciones, buscar la manera por sigma X, sigma Y o sigma momento en algún punto que encuentre aislado lo que yo busco para poder despejarlo. Y ya está. Albano, ¿tú entendiste esto? Giampiero pregunta, entonces no hace falta las últimas incógnitas. Claro, si aparecen un problema, 6 ecuaciones con 6 incógnitas, si me dejan las 6 ecuaciones planteadas, bien planteadas, me indican cuáles son, qué son, y las 6 incógnitas, cuáles son, y la deducción de las 6 ecuaciones me lo explican bien. No hace falta que resuelvan el sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Por mí, para la exigencia mía, ahí terminó. Entonces Albano me dice, sí, ya entendí cómo es lo de la armadura. Ah, bueno. Entonces cualquier pregunta, háganla. Estoy oyendo muy mal. En parte soy yo, en parte en la bicha esta. Yo no sé por qué, no veo bien ni entiendo bien. Repítanmelo o escríbanmelo. A ver, ¿quién habló para ver? No. El método lo tienen que buscar ustedes. En el sitio de armadura, el método lo tienen que buscar ustedes y saber cuál aplican y qué aplican. Claro, eso sí. A menos que se diga aplican el método de los nodos. Pero yo no lo voy a decir, les anticipo eso.
No voy a decir qué método. Encuentren cuánto vale la fuerza en la barra tal y si es compresión o tracción. ¿Qué método usan? Allá ustedes. Vean a ver. Profesor, también hay que buscar las reacciones en los vínculos, ¿no? Claro, eso primero que nada. En la armadura, en los vínculos significan los apoyos. Claro, sin eso no hay nada. Y la, No hay, no hay fuerza, no hay cargas exteriores horizontales. ¿Qué cargas horizontales que según X hay entre las exteriores? Ninguna. Entonces en las reacciones no puede haber reacciones en X. Eso era. Ustedes tienen que hacer una sección y buscar entonces en la sección despejar lo que les interese, por momento o por sumatoria de fuerza. Si es al lado de un vínculo exterior, el método de los nodos quizás les sirve. Pero si es por la mitad en una armadura larga, se van a demorar mucho por el método de los nodos, que lo pueden hacer. No es que esté malo, claro. Lo pueden hacer, pero se van a demorar tanto, se están cayendo unos papeles allá. Ahora, bueno, cuando es simétrico y cuando se quiere buscar la fuerza en una barra que está cerca de los apoyos externos. Porque si está por la mitad, entonces demora uno mucho en llegar por el método de los nodos. Es preferible una sección. Las secciones tienen que ser que van en 3 barras. A veces con abarcar 2 si es cerca de los nodos, sí, pero en general 3 barras. ¿Alguna otra pregunta? igualmente, si no es simétrico, se puede usar el método de los nodos, ¿no? O sea, El método de los nodos se puede usar siempre, simétrico o no simétrico. El método de las secciones se puede usar siempre. Ahora, si hay simetría, lo que uno puede es ahorrarse algunos cálculos porque lo que ocurre por el lado izquierdo ocurre por el lado derecho. Pero eso sí hay simetría de carga y apoyo, las dos cosas. Las dos cosas. Si no hay simetría de ambos, no se puede apoyarse uno en la simetría. En esta armadura, si no se han dado cuenta, no hay simetría de cargas. Porque por el lado derecho, ahí las cargas son 100, 300, 300. Por el lado izquierdo son 100, 200 y después 300. Fíjense que no hay simetría, no pueden aplicar simetría aquí. Profe, ¿me escucha? Okay. Sí, dime. Profe, a la hora de yo usar el método de los nodos y que se escucha malísimo. A la hora de yo usar el método de los nodos y que me toque usar secciones imaginarias, ¿qué aspectos debo considerar al tomarlas? Muy bueno. Omar Pérez, tú fuiste el que hablaste, no creo que vi Omar Pérez. Pero no te oí, Omar. Sí, profesor, yo me escucha bien. Regular, dime a ver. Ok, si yo uso el método de los nodos, cuando me toque calcular la sección imaginaria, ¿qué aspecto debo tomar en consideración? Bueno, yo la sección la hago por las barras que me interesa despejar, buscar. La sección busco cómo cortar 3 barras donde salga lo que me interesa. En el método de los nodos, ahí el que me interese si es que no me da demasiado trabajo. En el método de los nodos. Si no hay simetría, pues no puedo
decir que lo que ocurre del lado izquierdo ocurre igual del lado derecho, ¿no? Si hay una simetría total de cargas y apoyo, yo puedo decir que lo que ocurre en la barra que está más a la izquierda es igual a lo que ocurre en la barra que está más a la derecha si ambas son iguales en ángulos, en longitud, en todo. Pero no se apoyen en la simetría así nomás, a menos que esté muy claro la simetría. La mitad de 18. Y de altura tenemos estos 12. Ok, profe, ok, gracias. 12 ya los tenemos y por lo tanto podemos... A la orden, ¿no? Cualquier cosa me siguen llamando. Tienen 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. casi 24 horas para un valor de 15. Pero el examen, profe. Si no hay simetría de cargas, ¿qué se hace? Bueno, no se usa la simetría, se va avanzando nodo por nodo, sección por sección, sin tomar en cuenta nada, la simetría. La simetría solo se toma en cuenta cuando existe y se hace falta. La simetría no hace falta. Si no existe, no importa. Yo para calcular aquí en la barra de cuánto vale la fuerza, ni me fijo si hay simetría o no. Yo aíslo la barra o las barras que me interesan por las secciones o busco el diagrama de cuerpo libre del... Una similitud para cada uno de los valores de los lados de este triángulo, y es que podemos dividir entre 3 cada valor. Esto nos da por triángulos semejantes un resultado que sería equivalente a tener Ok, se lo envié. Gracias. No, a la orden. Bueno, si eran más preguntas, entonces las siguientes preguntas van a ser mañana y las voy a hacer yo. Entonces, así es que mañana a las 2:30 daremos las instrucciones de cómo va a ser el examen y todo. Y vengan preparados, vengan tranquilos, duerman completo esta noche. No lleguen todos nerviosos pensando en lo que van a preguntar, no. Yo, siendo ustedes, me olvido esta noche a la hora de acostarme de la mecánica, me olvido. Mañana en la mañana ni pienso ni hablo de mecánica hasta que vea el examen. Sí, me llaman, ¿cómo no? Bueno. Gracias. Ok, quedamos así, yo quedo a la orden, cualquier cosa ustedes saben que me pueden llamar, a todo el que me llama lo atiendo, ya ustedes saben, cuídense.